Los gobernadores se han reunido. Faltan dos, el de Cochabamba y el de Potosí. El de Cochabamba porque, bueno, es del MAS y responde a Evo Morales y responde a la República Independiente del Chapare con capital en Villa Tunari. Es inexplicable la ausencia de Joaquino de Potosí. Aislar a Potosí por un sectarismo político es un error muy grave que tendrá afectación en Potosí. Qué pena por los potosinos. Pero el resto de los gobernadores se reunieron en La Paz y han decidido hacer una especie de asociación de gobernadores, que esto es muy importante para hacer fuerza y poder negociar con el gobierno central. Habrá una negociación el próximo 5 de agosto. Puede ser el principio de un largo proceso de negociación. ¿Qué dicen los gobernadores? Dicen, vamos al 50-50 de a poquito. Empecemos con determinados impuestos, que estos impuestos, especialmente los regionales, por ejemplo, IVA que se cobre en Santa Cruz, IVA que se cobre en Cochabamba o en La Paz, esa recaudación sea dividida, 50% para el gobierno central, 50% para las gobernaciones. Y vamos ampliando, vamos analizando otros impuestos para ir aplicando el 50-50. Los gobernadores también han pedido, por ejemplo, que algunas instituciones que tienen que ver con la actividad propia de las regiones pasen a ser controladas por esas gobernaciones, como por ejemplo Senaricom, Ser Geomin, que son entidades que tienen que ver con el desarrollo de la minería. Entonces, que pasen a Oruro o a Potosí, a las gobernaciones de Oruro y Potosí, que conocen en más detalles cómo se mueve esta actividad. El gobernador de La Paz agregó un punto interesante. Dice, tenemos que revisar determinaciones que tomó el gobierno del MAS, entregándole de manera inconstitucional algunas obligaciones a las gobernaciones, algunas gobernaciones y a las alcaldías. Por ejemplo, las personas con discapacidad desarrollaron una lucha tremenda en el gobierno de Evo Morales. Evo Morales les dio palo, pero esto fue a la Comisión Interamericana, no Interamericana, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que dijo, tienes que pagar un bono a las personas con discapacidad. Y Evo Morales, cumpliendo esa determinación, dijo, perfecto, que lo paguen las gobernaciones. Y entonces del presupuesto de las gobernaciones sale este bono, que es obligación del gobierno central. Lo mismo me parece el prediario en las cárceles, no las paga el gobierno, las pagan las gobernaciones. En fin, ese tipo de obligaciones que les chantaron a las gobernaciones, se pide que sean revisadas. Bueno, es un largo pliego petitorio, ¿no? Que tiene que ver con el 50-50 y una negociación, porque va a ser negociación, que va a empezar, reitero, el próximo 5 de agosto. El gobierno respondió a esto. Sí, sí, Amalia, respondió positivamente por parte del vocero gubernamental, dijo, está bien, vamos a nosotros a plantear también nuestra propia propuesta el 5 de agosto y a ver si encontramos compatibilidades con lo que quieren los gobernadores. Así que todo pasa para esta nueva reunión que se va a producir en Sucre, días previos a las fiestas patrias. Entonces, ahí se van a reunir. Me imagino que ambos van a quedar en esta especie ya de manera en la que se está encarando este asunto, ¿no? Que es gradual, no va a ser de una vez, no se sabe si esto va a estar de alguna manera traducido en el presupuesto general del 2026. Creo que no, porque ya para ese momento estará sancionado por parte del Senado y promulgado por el Ejecutivo, y entonces todo
este panorama gradual de la aplicación hasta conseguir el 50-50 va a ser gradual a partir de 2027. Eso es, creo que será una fecha clave. Lo importante es el avance en este tema, que es muy importante para las regiones. El tema de las autonomías deja de ser un discurso si reciben el dinero para poder ejercer la autonomía. De nada te sirve tener un título de autónomo si no tienes un peso para ser autónomo y estás todo el año llorándole al gobierno para que te haga una transferencia. Esto me parece que es lo más importante. Y también la racionalidad de los gobernadores, Cacho, que saben que no pueden tomar una determinación de un día para el otro, sino que tiene que ser gradual. Y esto tiene que concluir, el momento en que concluya esta gestión gubernamental, se tendrá que haber concluido esta gran promesa de Rodrigo Paz Pereira. ¿Cuál es la promesa? La del 50-50, que es una buena forma de administrar los recursos. Otra cosa que dijo el gobierno central es que no te voy a transferir instituciones corruptas u obligaciones que no correspondan al nivel regional. Me imagino, por ejemplo, policía o educación. Los maestros se oponen a muerte que la educación sea municipalizada, ¿no? Pero por razones sindicales, no por razones pedagógicas, ni por razones administrativas. Si la educación pasa a ser municipal, entonces cada municipio, los maestros de cada municipio pelean con su alcalde, ya no pelean con el gobierno central. Y esto desarticula la lucha del magisterio a nivel nacional. Y esa es la razón por la que se oponen a que la educación sea municipalizada, que es lo más coherente. La policía, en otros países, la policía es administrada por las regiones, porque hay un tema de invasión a un predio en Santa Cruz, Cacho. El gobernador no puede decir, muchachos, vayan corriendo, recuperen ese predio, porque la orden pasa por el ministro de Gobierno en La Paz, que siempre está muy ocupado. De verdad, la policía también tendría que ser regionalizada y tendría que haber una policía que esté bajo el mando del gobernador. Pero esto ya es mucho pedir, Cacho, ya esto sería un escándalo. El gobierno no acepta por ningún motivo que la policía pueda tener otro comando que no sea el Ministerio de Gobierno y el presidente del Estado Plurinacional. Y en salud hay una confusión tan grande, ¿no? Tareas divididas entre el Ministerio de Salud, que se supone es normativo, pero también administra plata y toma decisiones sobre hospitales en particular, las gobernaciones que tienen que ver con refacción de determinados hospitales y los municipios que también tienen tareas en los hospitales, muchas tareas en los hospitales, pero no designan al personal. Es decir, es una confusión, es un zafarrancho la administración de justicia, no de justicia, perdón, de salud en el país, ¿no? Está diseccionada con tres cabezas: el Ministerio de Salud, la gobernación con su área de salud y los municipios con área de salud, y la conclusión es que no funciona. Entonces, eso también tendrán que discutir en algún momento. Sí, eso se llama la rectoría en el ámbito de salud, porque solamente para poner un ejemplo, hay médicos que están en hospitales de segundo nivel, vale decir, bajo tuición de las alcaldías, pero su ítem es del Ministerio de Salud, del nivel central del Estado. Y así hay médicos o personal de salud que están en los centros de salud municipales, pero que pertenecen a los sedes departamentales. Y así viceversa, los sedes departamentales a veces no tienen cómo meter médicos porque tienen que pasar necesariamente
por el visto bueno del nivel central del Estado en sus propios departamentos. Esa es realmente es una verdadera ensalada que hay que ordenarla. Es que el gobierno central se ocupe de los hospitales de tercer nivel para arriba, los hospitales de cuarto nivel, incluso las gobernaciones del tercer nivel, porque son centros de referencia a nivel departamental, y las alcaldías del segundo nivel para abajo, para los centros, para las postas sanitarias sobre todo, porque ahora es un enredo. Y cuando paran, Amalia, a veces unos no paran, no tengo pues orden del CEDES o no tengo orden de mi sindicato de la municipalidad. Es toda una complejidad. Y en el caso de la policía, no sé qué hará el gobernador de Santa Cruz, que en su propuesta electoral dijo que se iba a crear una especie de policía departamental, ¿no? En estos temas de seguridad ciudadana que son, ¿verdad?, bastante delicados. No sé cómo le hará para, de alguna manera, generar un proceso de negociación que quizás pueda acercarse a una figura que había antes, cuando eran los prefectos. Los prefectos, además de ser designados en ese momento, estamos hablando de muchos años atrás, por los presidentes, no eran elegidos por voto popular, pero sí eran comandantes de la policía de cada departamento. O sea que la policía, de alguna manera, tenían un grado de tuición, de responsabilidad por parte de los prefectos en ese momento. Perdieron luego todo eso. Los gobernadores ya no tenían pito que tocar en la policía, solamente eran para darles camionetas, equipos, para eso sí había autonomía, para quitarles el presupuesto y de ese presupuesto comprar los vehículos, la gasolina, los equipos de comunicación que se necesitaban. Pero creo que hay que volver a tener cierta influencia de parte de las primeras autoridades departamentales en el caso de la policía para que actúen en función de grandes temas, grandes problemas que hay en cada departamento. Bueno, Cacho, lo importante a subrayar es que este tema ya está en la agenda política y no en el cuarto, tercer, quinto, sexto lugar, no, sino en primer lugar de la agenda política. Y esto me parece extraordinario. Ya discutir el tema es un logro muy grande de las regiones y del propio presidente Rodrigo Paz, que fue parte de su campaña electoral y que ahora está dando pasos en ese sentido. Me parece muy positivo para el país.